Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. Tenemos la suerte de vivir en un país que tiene un patrimonio cultural impresionante. Pero primero tenemos que entender qué es el patrimonio cultural y qué variedades hay, para así comprometernos todos en su cuidado y protección. Exacto, cómo conservar y sobre todo rescatar el patrimonio cultural y cómo deben intervenir el Estado y la empresa privada en este proyecto. En el programa de hoy, el patrimonio cultural. En el programa de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Me toca presentar a Diana Guerra, ella es historiadora y gestora cultural. Bienvenida, Diana. Gracias. Bueno, y esta noche también nos acompaña Guillermo Cortés, él es historiador y director de la Escuela de Bellas Artes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar el tema, hay que entender qué es el patrimonio cultural. No sé si, Diana, quieres empezar. ¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural en realidad es el conjunto de no solo de bienes materiales e inmateriales que puedan haber en el territorio peruano, históricos, arqueológicos, artísticos, sino también son todas aquellas creaciones, pensamientos, usos, costumbres, es decir, la inmaterialidad y que tenemos muchos años, además muchos siglos creando desde artesanía hasta gastronomía, hasta pasando por las danzas, por los bailes. Es decir, en realidad es un concepto bastante amplio que no solo se centra. Nosotros ahora estamos hablando de patrimonio cultural, pero en realidad también hay un concepto de patrimonio natural, ¿no? Exacto, quería preguntarte la diferencia. Entendemos más o menos lo que es el patrimonio cultural, pero uno contiene al otro, no necesariamente están separados. No necesariamente, aunque ahora hay un concepto de paisaje cultural, ¿verdad? En el que hay pueden estar ambos mezclados, pero en realidad el patrimonio natural tiene que ver con todo lo que la naturaleza nos ha dado. Que no hay intervención del hombre. En la que puede no haber intervención del hombre. Lo otro, justamente, el cultural es todo lo que el hombre ha creado. Esa es, creo, una de las principales. Por ejemplo, Machu Picchu es un santuario natural, pero con patrimonio cultural. Es una combinación. Eso es algo a lo que UNESCO, el organismo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, denomina patrimonio mixto, ¿no? Claro, claro. Y Guillermo, ¿qué tipos de patrimonio cultural encontramos? Estuve leyendo un poco y realmente la variedad es enorme. Exacto. Nosotros nos limitamos a pensar en Machu Picchu y a las casas antiguas, pero en realidad es enorme. De hecho el concepto de patrimonio cultural ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Digamos, en el siglo XIX la idea de patrimonio cultural estaba muy ligado sobre todo a las reliquias, a todas las producciones materiales que el ser humano había, digamos, ido legando, ¿no?, a las siguientes generaciones. Pero este concepto se ha ampliado, entonces tenemos que partir de una división muy simple, un poco arbitraria también en cierto sentido, pero que define el patrimonio en dos grandes ámbitos, el ámbito del patrimonio material y el ámbito del patrimonio inmaterial. Dentro del ámbito del patrimonio material, a su vez hay una subdivisión del patrimonio mueble, ¿no?, aquellos objetos y bienes que puedes trasladar, y el patrimonio inmueble. En esta categoría de patrimonio cultural, mueble e inmueble, de hecho tienes el patrimonio arqueológico, histórico. Hoy se habla mucho y se trabaja mucho el tema del patrimonio industrial, que tiene que ver con toda la obra humana en torno al desarrollo tecnológico, sobre todo a partir de la revolución industrial del siglo XIX, ¿no? Y tienes el patrimonio documental, el patrimonio bibliográfico. Entonces, en realidad hay ya niveles de especialización y de particularización del patrimonio, básicamente por un objetivo de poder trabajar, generar metodologías para su conservación, preservación y demás. Y el otro gran ámbito es el ámbito del patrimonio inmaterial. UNESCO define el patrimonio inmaterial como este conjunto de tradiciones, creencias, prácticas que las sociedades han desarrollado, pero que tienen también una expresión material en algunos casos y que se desarrollan en determinados contextos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una danza, digamos, la danza se logra reproducir permanentemente en cada festividad en que se desarrolla, gracias a que hay un conocimiento, una tradición, ¿no?, que se va
transmitiendo de generación en generación y que finalmente se logra expresar, pero que tiene este carácter en muchos casos efímero. O sea, dura un tiempo, pero el conocimiento es lo que queda, ¿no? Y en hay el una caso, trayectoria. claro. Hay una trayectoria, ¿no? Y una evolución Y una también. herencia, Una y evolución. claro. El patrimonio material es uno de los ámbitos, hoy día se está trabajando mucho, porque en realidad no es que no existiera antes. UNESCO, por ejemplo, toma el tema a partir del 2001 en adelante. Se saca una convención en el año 2003, si no me equivoco, sobre la protección del patrimonio inmaterial, porque hay una gran preocupación en el mundo en torno a la desaparición de ese tipo de patrimonio. Las lenguas, por ejemplo, es el caso tal vez más emblemático de patrimonio inmaterial, y que además ha sufrido probablemente los efectos más importantes o el impacto más importante en términos de pérdida, de desaparición. Entonces hoy día se está trabajando mucho en qué hacer con este patrimonio, cómo preservarlo, cómo registrarlo, pero también bajo el principio de que es un patrimonio que evoluciona y cambia con el tiempo, ¿no? Que es muy difícil de poder ponerlo estático y mantenerlo estático y que no cambie para nada. Y en el caso, por ejemplo, de la artesanía, eso hablábamos un poquito antes de empezar el programa, ¿también tendría dos partes? La parte de la tradición que se va pasando de generación en generación o que se va aprendiendo, pero también a la vez son objetos. Sí, pero claro, en realidad en la artesanía lo que ahora se protege es el conocimiento, es decir, lo inmaterial. Salvo aquella artesanía antigua, que ya tiene, exactamente, que ya tiene ya algunos años y que forma parte de lo que se llama el arte popular. Claro, ¿no? como por ejemplo las figuras de Mendíbil, exactamente, que ya murió. ¿no? Exactamente. ¿No? Las figuras de Mérida. Y que hay museos, además en el Perú, que preservan específicamente el arte popular. Pero en realidad lo que se preserva en el tema del patrimonio inmaterial es las técnicas, por ejemplo, de la filigrana, que ha sido declarada patrimonio, ¿no? O sea, la técnica de cómo se elabora la filigrana y que se ha mantenido, es una técnica mantenida a lo largo de los siglos y que además los artesanos padres o abuelos transmiten a los hijos, a los nietos, y entonces es o los retablos. Claro. Exacto. Claro, hay que entender que, por ejemplo, en el caso de la artesanía o el arte popular, que es también una cuestión Claro, muy discutible, y sobre el cual yo creo que hay que discutir muchísimo más, ¿no? Pero el tema es que estás hablando no de una producción mejor dicho, estás hablando de una producción que se genera normalmente en un determinado contexto, dentro de un ámbito, una unidad productiva familiar, donde hay una transmisión de conocimientos, un manejo de técnicas. Claro, todo esto en nuestro país también ha cambiado. De hecho, mucha de la producción artesanal hoy día no se produce en Ayacucho, o no se produce en quinoa, o no se produce en Chulucanas, se produce en Lima. A la vuelta de tu casa. A la vuelta de la escuela, en nuestro caso. Sí, sí. De hecho, hay comunidades migrantes que hoy día en Lima producen todo este tipo de... Y es una producción no artesanal, sino más bien industrial. Correcto. Casi industrial. Sí, porque es seriada, ¿no? Pero lo interesante es ver, digamos, cómo todavía hay, primero, una tradición que se está trabajando, que se está transmitiendo, y en muchos casos también cómo siguen siendo unidades familiares, ¿no? Como la unidad económica productiva que genera. Claro, o sea, el patrimonio no deja de ser patrimonio por industrializarse, digamos. El conocimiento está ahí y... Claro, pero en realidad, claro, cuando se industrializa, el lo que se objeto de busca... pronto ya no es patrimonio, pero el conocimiento... Sí, el conocimiento es lo que se busca siendo. proteger, ¿no? Y una pregunta, ¿cuándo el patrimonio cultural, digamos, de un país se vuelve patrimonio de la humanidad? Ese es un concepto que maneja UNESCO, este organismo de las Naciones Unidas, que es un trabajo ya de muchos años a través de la Convención de 1972, en la que se declara justamente, la mayoría de los estados miembros de las Naciones Unidas firman esa convención en la cual se comprometen a proteger un patrimonio que ya no solo es personal, ya no es solo comunal, ya no es solo de una nación, sino que es de la humanidad. ¿Por qué? Porque tiene un valor, universal. Son patrimonios considerados únicos y considerados tan importantes que vale la pena preservarlos para la humanidad. Claro. ¿no? Claro. Entonces, pero vamos a poner ejemplos. ¿Qué tenemos? Machu Picchu, el casco de Lima, el centro histórico, el Cusco. El del Cusco, el Cusco. La gastronomía está en proceso de... Pero eso está en otra lista. Claro, o sea, ¿sí? La inmaterial. La Convención del Patrimonio Cultural y Natural es una convención del 72.
Y en el año 2003 se crea una nueva convención que Perú también ratifica muy rápidamente, que es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial. Entonces, la Convención del 70 lo que hace es, como parte de la convención, crear una lista, la lista del patrimonio mundial, con la idea de que justamente todo ese patrimonio que se da en muchos países, que tiene ese carácter único, que cumple con los criterios de autenticidad y demás, logre entrar esta lista digamos, para dos cosas. Primero, para que la humanidad conozca, digamos, y valore ese patrimonio, pero sobre todo, y eso es bien importante porque a veces lo perdemos de vista, para que cada Estado asuma responsabilidades en la protección y en la salvaguardia. Hago hincapié en esto porque a mí me ha tocado en algún momento, cuando trabajaba en el INC, recibir algunas solicitudes o hacer algunas reuniones de alcaldes o congresistas que venían para pedir que un lugar determinado de su región se convirtiera en patrimonio de la humanidad. ¿De la humanidad? De la humanidad. Sí, o sea, se iban iniciar de el frente proceso. de la humanidad. Claro, iniciar el proceso para hacer el expediente y todo lo demás, y que hubiera obviamente un apoyo del Estado. Pero la lógica era que lo que querían era turismo. Básicamente, sí, digamos, pensando en la lógica del turismo, claro, y pensando en que va a llegar la plata también. Que va a llegar la plata, Para pero que además es como un premio, ¿no? Sí. Es una marca, ¿no? Utilizarlo de alguna manera como un sello de calidad, claro, digamos, un ISO. Claro. Pero el tema es que lo importante ahora es que iniciar un proceso de ese tipo para lograr que un patrimonio entre en la lista del patrimonio de la humanidad supone más que todo responsabilidades y compromisos de los estados por la protección y la salvaguardia que se traduce en inversión, además, inversión de recursos públicos, ¿no? Bueno, y simplemente para cerrar el tema, hay otra lista que se crea con la Convención del 2003 de la salvaguardia del patrimonio inmaterial, que es la lista representativa de patrimonio inmaterial, donde ahí tenemos nosotros también algunas expresiones que ya han sido incorporadas en esa lista. Entonces estamos hablando en realidad de dos listas. El cajón, el festejo. En el caso de Perú, en la lista de patrimonio inmaterial está la guaconada. No está la marinera. No, está la guaconada, está el arte textil de Taquile, está la danza de tijeras, una expresión que es compartida con Ecuador, que es el contexto cultural del pueblo Zápara, que es un pueblo que vive en la frontera peruano-ecuatoriana, y alguna más que por ahí se me ha ido. Bueno, tenemos que irnos a un primer corte. En el siguiente bloque seguiremos hablando de todo nuestro patrimonio cultural. Ya regresamos. En el programa de hoy estamos hablando del patrimonio cultural. Ya nos han mencionado algunos patrimonios de nuestro país que son patrimonios de la humanidad, pero quisiéramos, para sentirnos muy orgullosos, que nos digan la lista entera. Nos decían que hay 11. Son 11. Tenemos 7 culturales, patrimonio cultural, 2 naturales y 2 mixtos. Es decir, que son conservados por este componente mixto de natural y cultural. Los naturales son Machu Picchu es mixto. Río Viseo Gran Pajatén mixto, luego tenemos 2 naturales que es Huascarán y el Manu. Claro. Esos son los 4. Después en los culturales tenemos 3 centros históricos, Arequipa, Cusco y Lima. Claro. ¿Solo Arequipa, Cusco y Lima? Solo Arequipa. ¿Y Huamanga? Estamos en patrimonio de la humanidad. Ya. ¿No? Claro. Lo que pasa es que en realidad una de las cosas que no hemos mencionado es que para llegar a ese título es un trabajo muy grande, hay que elaborar un expediente, hay que hacer mucha investigación y hay que hay ese compromiso del Estado de asumir que ese espacio va a ser preservado, hay que elaborar un plan maestro, que es un plan de conservación. Y digamos que si no se conserva, pueden reclamar de afuera Por supuesto, hay una categoría que se llama patrimonio en peligro. De hecho, nosotros tenemos un sitio de nuestros sitios arqueológicos que forman parte de la humanidad, que es Chan Chan, que está en la lista en peligro hace ya 30 años, por lo menos, que tiene la lista en peligro. Sí. Es una categoría especial en la cual el sitio tiene algún elemento que lo hace estar en peligro. Como por sea ejemplo, climatológico, sea invasión,
sea que el terreno, bueno, Chan Chan tiene todo un problema de humedad debajo de la napa freática. Entonces tienes ahí una serie de elementos que hacen que el sitio peligre. Acuérdense ustedes que Machu Picchu ha sido muchas veces, UNESCO siempre ha hecho un llamado diciendo, ojo, Machu Picchu puede entrar en la lista en peligro, y ahí el Estado peruano siempre reacciona ante esos llamados de UNESCO para evitar también, ¿no? que entre. Si ¿no? realmente afecta la cantidad de gente que va, si hay que disminuirlo, controlarlo. Aguas calientes, que es un tema, hay contaminación, el transporte que te lleva hasta arriba, sí, hay una serie de problemas. Una cosa que es importante es que en esta digamos, lista, o los sitios que pertenecen a la lista, los países tienen la obligación de presentar informes anuales del estado de conservación de cada sitio. Es decir, primero, como lo decía Diana, ha evolucionado el nivel de exigencia para la presentación de una nominación. No es una cosa de... si tú ves el expediente del Centro Histórico de Cusco o de Machu Picchu, son 4 o 5 hojitas. Estoy hablando de los años 80. Hoy día, el documento guía que para la presentación de una nominación es una cosa gigantesca, y hay que presentar, digamos, un montón de elementos que sustenten el porqué de la denominación, y además, como también lo decía Diana, el compromiso del Estado de manejar y conservar ese espacio, pero no simplemente como se le ocurra, sino a través de un plan de gestión, de un plan maestro, el plan maestro del lugar. Y un plan implica recursos. No solamente por qué hay que declararlo, sino qué se va a hacer para recuperarlo, conservarlo, mantenerlo y demás, ¿no? De hecho, a México le rechazaron el expediente cuando presentó la solicitud de que su gastronomía sea declarada, eso es lo inmaterial, ¿no? Pero le rechazaron el expediente y fue todo, yo recuerdo haber estado de pura casualidad en México esos días, y era titular en todos los periódicos, ¿no? Nos rechazaron a la gastronomía mexicana como patrimonio de la humanidad. Duele, sí, porque además los mexicanos... ¿Y por qué? Fue un problema con el expediente. Era un problema del contenido, de cómo sustentaban. Alguien me comentaba... Un problema técnico, digamos. Claro, exacto. Alguien me comentaba que no estaba suficientemente representada las comidas regionales, y que solo se habían centrado en la comida mexicana internacional, La ¿no? considerada pues nacional, ¿no? Como Exacto. nosotros... Bueno, ese ya es otro tema que lo vamos a hablar en otro programa, pero creo que teníamos que pasar al patrimonio cultural de la nación. Sí, me parecería interesante como hablar de cada tipo de patrimonio cultural y dar ejemplos para que lo entendamos a profundidad. Por ejemplo, para empezar, el patrimonio, las casonas, nuestras casonas. ¿Qué características tienen que tener para ser consideradas patrimonio cultural? ¿Es solamente edad, digamos? Hay un tema de cantidad de años, hay un valor histórico, hay un valor científico, hay un valor artístico y hay un valor simbólico. Claro. Es decir, son valores que se determinan que un espacio debe de cumplir. Puede ser también que haya ocurrido un hecho importante en esa casona. Puede haber una casona muy modesta, pero ahí vivió un gran personaje. Exactamente, vivió Arguedas, algo. vivió, ¿no? De hecho, de aquí a unos años tú puedes imaginarte que la casa de Vargas Llosa podría ser declarada Patrimonio de la Nación de aquí a unos años. Es decir, está asociada a hechos históricos importantes, pero también puede ser el componente de la arquitectura, una arquitectura especial para la época, en la que se hayan traído artistas italianos, o qué sé yo, que era una costumbre, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, se traían materiales desde Italia, desde Francia, y se hacían construcciones únicos, la Quinta Jerem, por ejemplo. O como el cementerio. Claro. O el no es casona, pero claro, está que tenía arte, la casa de hierro arte, ¿no? en Iquitos, ¿no? Que es finalmente un diseño y una construcción que se trae, ¿no? de Eiffel, y entonces tiene un valor histórico, un valor artístico. O sea, lo importante es que hay que entender que el patrimonio tiene que ser evaluado y valorado dentro de un contexto, de una época, y justamente el legado la representatividad que tiene con respecto a determinados hechos, acontecimientos, ¿no? Que la sociedad le otorga. Y eso es importante, es lo que la sociedad le otorga. No, eventualmente yo puedo considerar que, no sé, mi zapatito de cuando era bebé es patrimonio porque yo le estoy dando un valor. Pero ahí lo interesante es cómo generamos un consenso con respecto a la valoración sobre el patrimonio. Entonces ahí es donde entramos en una discusión compleja, ¿no? Cuando hablamos de la destrucción, de cómo no se cuida. Sí. Y probablemente es porque no tengamos una serie de conceptos o de ideas o de valoraciones en conjunto, ¿no? O sea, de manera
de manera consensuada y finalmente eso repercute finalmente en la conservación y en la protección del patrimonio, ¿no? ¿Y el perro sin pelo del Perú es patrimonio de la nación, pero es natural o cultural? Se ha declarado, el INC lo declaró, no recuerdo exactamente el año en ese momento, pero está dentro de la lista de declaratorias de patrimonio vivo que corresponden en realidad al patrimonio inmaterial. Hoy día el Ministerio ya de Cultura tiene desde el año 86 hasta noviembre de este año 113 declaratorias en esa categoría de patrimonio cultural vivo, donde hay una serie de expresiones relacionadas a la danza, tradiciones, ¿no? Usos sobre todo, ¿no? Y prácticas culturales. Por ejemplo, el cajón. También dentro de esta lista está la declaratoria del pollo a la brasa, Sí. ¿no? Que se Bueno, hizo... nuestra gastronomía en general. Bueno, y aparte de la gastronomía en general, Hay platos específicos que se han declarado. Sí. patrimonio nacional. Patrimonio nacional, Como por ejemplo el sí. ceviche, El ceviche, el pisco. la pachamanca. Así es. Sí. ¿No? Porque son ya prácticas específicas que hay que supuestamente proteger. Claro, y ojo que cada una de esas declaratorias implican una investigación histórica, ¿no? Entonces hay gente en el ministerio que se dedica a investigar la data histórica que sustenta desde cuándo el pollo a la brasa pudo haberse iniciado, con la receta que se hizo, en qué sitio, quién lo empezó. Es decir, hay que hacer toda una investigación detrás, ¿no? Claro, incluso en la política interna, no necesariamente la UNESCO, igualito hay que hacer toda una investigación. Exactamente. Claro, sí. Doméstica, digamos. Si no, digamos, primero que la ley general de patrimonio establece en su momento que el INC y ahora el Ministerio es la entidad responsable de ese tipo de declaratorias, ¿no? Pero eso no ha evitado que muchas veces algunos gobiernos regionales o algunas municipalidades decidan hacer declaratorias por su cuenta, Por su ¿no? lado. Lo cual Pero eso siempre va a ocurrir, ¿ah? Sí. siempre va a ocurrir, Tan pero, fuera un poco de la pero ley, ¿no? el tema es tener este marco, ¿no? Este marco en el Sí. cual efectivamente De hecho, haya ciertos principios y ciertos criterios y que además hay una sustentación del por qué, ¿no? claro. Tal o cual manifestación Claro. o práctica cultural El- sea declarada El como gobierno patrimonio. regional de Cusco hizo declaratoria de la coca, por ejemplo. Claro. Y eso fue toda una primero porque no le compete según la ley y segundo porque fue todo un debate, ¿no? Claro. Ahora, pasemos revista a algunas tradiciones, por ejemplo, la caminata del señor de Coyurriti. Coyurriti, ¿no? La danza de las tijeras, La guaconada. ¿no? Las peleas de gallos son también patrimonio. No, No. no. Esos son temas... las corridas de toros. Los corridos de toros tampoco. Lo que pasa es que son temas bien polémicos, Claro. ¿no? Sí. Ahí hay otros componentes. Si bien es considerado tradición, Tradición. hay todo un debate, además internacional, no solo en el Perú, sobre el uso de animales, ¿no? También está, bueno, el patrimonio bibliográfico, el fílmico, nuestras películas. Así es. Los- Es una pena sí. el tema de patrimonio fílmico, ¿no? Porque otros países han trabajado mucho archivos en los cuales recuperan las películas, las primeras películas que se filmaron en el país, en el Perú no. Ese trabajo lamentablemente no se ha realizado Bueno, acá. y encima tenemos el patrimonio fotográfico, porque Así es, tenemos, el bueno, fotográfico. todos conocemos el archivo Curret, pero Así es. paralelamente hay muchos archivos, muchos. incluso hay archivos de periódicos Así y de es, revistas, de el revistas. archivo del comercio, el archivo de Sí. la prensa, el archivo de Caretas, Todo por ejemplo. eso lo es guarda la patrimonio. Biblioteca Nacional, ¿no? Y los documentos lo guarda el Archivo General de la Nación. Ahora, hablábamos del patrimonio subacuático, que poca gente conoce. El patrimonio subacuático tiene que ver con todas estas producciones del hombre que se encuentran, ¿no?, debajo de una superficie de agua, no sé, un lago, una laguna o el mar. Río. De hecho, ese es un tema que para muchos países ha cobrado importancia y eso inclusive ha llevado a que la UNESCO en el año 2001, si no me equivoco, ¿no?, se aprobase una convención sobre la protección del patrimonio subacuático. Porque incluso hay arqueología submarina, pues, Sí, ¿no? Para exacto. esos propósitos, como por Exacto. ejemplo la Covadonga que está en Guarmey, Claro. en el norte de Lima, Así es. es un ejemplo, ¿no? Pero el Perú no lo está trabajando. No, el Perú pues. no ha suscrito además esa convención de UNESCO y no lo está trabajando porque yo creo que tenemos tanto sobre territorio, Claro. tanto sobre el territorio material e inmaterial que todavía no... Y Guillermo, ¿qué Estamos cosas trabajando están en en otro. lista de espera? Por ejemplo, el lago Titicaca, Pachacamac. Sí, hay Sí. el Casa Pachacamac, el Centro Histórico de Trujillo, el lago Titicaca, el Centro Histórico de están- Cajamarca el Centro también. Histórico de Cajamarca y el Capacñán, el Camino Inca, El Camino están Inca. en la llamada lista tentativa, es decir, es la lista
de sitios, ¿no?, que están esperando ser finalmente evaluados, cuyos expedientes y ojo, sean para que entiendan evaluados. los televidentes que cuando hablamos del Camino Inca no estamos hablando solamente del tramo del Cusco a Machu Picchu, sino Por de el que los van los 20.000 turistas. kilómetros Sí. que incluso están por la Exacto. costa y todo el Camino Inca. Es muy importante, es muy interesante además esta nominación, porque es una nominación absolutamente sui generis. ¿En qué sentido? En que son 6 países que conjuntamente han presentado la nominación del Capacñán, del Camino Inca o de los caminos andinos, a la UNESCO. Estamos hablando de Perú, evidentemente, que es Lógico. quien tiene la mayoría, pero está también Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile Argentina y y Chile. Argentina. Entonces es un proceso que se viene trabajando desde 2001. el 2001 en un trabajo muy intenso, ¿no?, muy coordinado y descoordinado, porque es difícil con 6 países. Pero Ahora, es me una parece nominación. raro que esté Pachacamac en la lista, un sitio tan conocido, tan Sí, antiguo, sí, tan visitado, sí, con sí, museo de sitio y relativamente cuidado. ¿Por Sí. qué? Ah? Que esté en la lista indicativa, sí. Bueno, lo que pasa es que a la hora de llegar los bienes a la mesa de UNESCO, presentan todos los países. Tú compites con todos los países, con todos los expedientes de todos los países. es como una canonización, pues, ¿no? Entonces, claro, y se negocia, y hay votos que se van Hay que hacer comprando. lobbies. Exactamente. Claro. Entonces, puede demorar, pero yo creo que Pachacamac ha hecho todo el trabajo porque ya hay un plan de manejo, ha venido muchos años preparándose como para lograr ese título, ¿no? Pero lo que es cierto es que primero va a venir Capacñán. Es lo que más se vocea y que es probablemente el próximo año ya se esté obteniendo Capacñán. Bueno, tenemos que irnos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos del patrimonio cultural que lamentablemente hemos perdido. Ya regresamos. En el programa de hoy estamos hablando del patrimonio cultural. Bueno, hablemos de un tema doloroso, que es el patrimonio que hemos perdido. ¿Se tiene algún tipo de cálculo de cuánto patrimonio hemos perdido? No, pero realmente es enorme, tanto en lo arqueológico, o sea, todo lo prehispánico que tenía Lima, todas las huacas que habían en la zona de San Miguel, de Magdalena, Limatambo. En San Isidro, yo he visto fotografías antiguas de San Isidro con un Era montón de... otro. Pero, por ejemplo, es una pena cuando te paseas por las iglesias de la sierra, de las provincias, y tú las ves literalmente desnudas por dentro. Sí. Esas iglesias en algún momento estuvieron pues con sus altares, con sus figuras, con sus pinturas, y todo eso a lo largo de años ha ido desapareciendo. Claro. Y no hay que culpar al extranjero, porque han sido los propios peruanos que han pisoteado su patrimonio cultural. Es por el tráfico ilícito, ¿no? El tráfico ilícito. Desde las guerras de independencia, Sí. ¿no? Porque acuérdate que en las guerras de independencia se fundían los cáliz, todo el oro, la plata para pagar la guerra. O sea, desde ahí ya empieza la depredación del patrimonio, ¿no? Claro, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es el robo sistemático, Claro. el tráfico ilícito y todo esto que tú estás mencionando, y lo otro es el deterioro de las casas o el crecimiento de la ciudad, la urbanización de la ciudad, la construcción de pistas y veredas y todo eso que ha destruido patrimonio. La Panamericana corta una línea de Nazca, Sí. ¿no? Que me parece alucinante. ¿No La- había otra opción? O a veces Sí, había, por o a veces supuesto. los terremotos son el pretexto otra. perfecto. Por ejemplo, el terremoto del 40 dio pie para que se derribaran muchas casonas antiguas. Claro que no había la legislación, no había el contexto legal, los balcones, ¿se acuerdan ustedes del loco de los balcones? Claro. Pues que defendía los balcones. ¿Cuántos Sí. balcones se vinieron al suelo? Balcones coloniales, ¿no? Cuando se ampliaron algunas avenidas, como la avenida Bancay, la avenida Tacna, la avenida El Jirón Cusco o avenida Emancipación, arrasaron casonas, incluso iglesias. Cuando se hizo la Plaza San Martín, ahí estaba el famoso convento de la Encarnación, también se lo llevaron, ¿no? Cuando Claro, se hizo la pregunta sería cómo combinar, digamos, la protección del patrimonio sin detener el progreso natural de cualquier ciudad, ¿no? ¿De qué manera controlarlo? Lo que pasa es que hay ejemplos, pero termina siendo costoso. O no tanto, pero no hay ganas de invertir en eso. Yo cojo el ejemplo siempre de Cusco, de un hotel como el Monasterio.
Es decir, Claro. se le da un uso contemporáneo y se mantiene tal cual O como fue en las en su arenas que ha época, sido ¿no? incorporado al monasterio también. Exactamente, es decir, hay formas de hacerlo. Por ejemplo, hay cosas que pudimos hacer y no lo hicimos. Por ejemplo, donde está ahora el Sheraton y el centro cívico, estaba la penitenciaría del siglo XIX, que se derribó a principios de los años 60, ¿no? México no lo hizo, conservó la penitenciaría, lógicamente ya no para cárcel, pero implementó ahí el Archivo General de la Nación y es un edificio hermoso porque en las celdas están los documentos, donde comían los presos, están las salas de lectura y es un edificio precioso, ¿no? Cuando uno ve ese caso y ve lo que se pudo haber hecho aquí, y además al costado de la penitenciaría estaba la iglesia de Belén, una iglesia barroca que sin ningún tipo de pudor se la tiraron al piso para ampliar una avenida y ahora hay una feria de computadoras ahí. Sí. Nosotros hemos tenido algunos ejemplos de eso, otros países lo han hecho mucho más. El Archivo General de la Nación ahora funciona en el antiguo local del Correo de Lima, ¿no? Claro. Es el que está al lado de Palacio. O sea, algunas veces hemos actuado de esa manera y otras veces simplemente se ha traído abajo. O por ¿no? ejemplo, todo el patrimonio cultural, ya sea arqueológico y artístico, colonial y republicano, que uno encuentra en colecciones fuera del Perú, ¿no? En casas fuera del Perú. En museos fuera. En museos o colecciones de huacos privadas que incluso he tenido oportunidad de ver en otros países. ¿Eh? ¿Y cuánto nos cuesta recuperar todo eso? Ese es un trabajo muy grande que hace Cancillería, ¿no? A través de las embajadas es bastante costoso todo el tema de la repatriación de patrimonio cultural. Nos ha devuelto cosas Italia, nos ha devuelto cosas Argentina, nos ha devuelto cosas Inglaterra, pero eso es un costo que asume el Estado peruano a través de Cancillería. Ahora, igual digamos que es positivo que hasta cierto punto los grandes museos también tengan ciertas piezas para... ¿o no? El tema es, digamos, cómo llegaron esas piezas, ¿no? Claro. Y yo creo que es muy importante, como lo hacen muchos países, digamos, generar exposiciones internacionales que llevan y muestran ese patrimonio. El tema es cómo llegaron esas piezas ahí. Finalmente, el tráfico ilícito de bienes culturales a nivel internacional está entre las 3 primeras actividades ilícitas del mundo, junto con el narcotráfico y la venta de armas. Es decir, el movimiento económico que genera esto en el mundo es impresionante y el Perú es uno de los países que más está afectado. Ahora, yo sí quiero resaltar que no es solamente un trabajo de Cancillería, ¿no? De hecho, el INC y ahora el Ministerio de Cultura tiene un área que hoy día se llama, creo, la Dirección de Fiscalización y Control, que viene trabajando de manera muy sistemática conjuntamente con Cancillería, que es un digamos, agente clave, pero también un trabajo muy coordinado con la policía, con Interpol. Y a partir de eso es que, no digo que se ha disminuido, pero están haciendo acciones mucho más efectivas. Uno de los casos más penosos que vimos en los últimos tiempos fue la pérdida de libros de la Biblioteca Nacional y de documentos del Archivo General de la Nación. Y ya se sabe que es un crimen organizado, porque son por pedido. O sea, la pérdida es que se los robaron. Se los llevan. Pero por pedido, porque saben, gente que está en el extranjero, sabe qué hay en los museos, sabe qué hay en las bibliotecas, sabe lo que hay en los archivos y los piden. ¿No? Por ejemplo, cuando cayó Bagdad, uno de los primeros edificios que saqueó fue el Museo Nacional de Bagdad y la Biblioteca de Bagdad, y al día siguiente o a los pocos días ya en Internet se estaban ofreciendo las piezas. O sea, es una cuestión mundial. Italia también está en alerta por todo el patrimonio cultural. Egipto, ¿no? O las reclamaciones, por ejemplo, de Grecia al Museo Británico, ¿no? Por todo lo que se han llevado. Los mexicanos al museo suizo que tiene el penacho de Moctezuma, ¿no? O sea, tienes ahí muchas cosas que reclaman los países. Ahora, nosotros estuvimos reclamando a Yale también, ahora, ¿no? Bueno, eso se repatrió, pero no quiero entrar en conflicto con mis amigos los colombianos, pero en el Museo Nacional de Colombia está el estandarte de Pizarro, con el cual se fundó la ciudad, que Sucre lo donó al gobierno de la Gran Colombia, ¿no? ¿No? Se lo envió a Bolívar.
¿no? Entonces todos esos tenemos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí es importante pensar en que estamos hablando de un fenómeno ilícito de escala mundial y en donde Perú ocupa, digamos, es un punto de interés por la variedad grande y la riqueza de su patrimonio. Y si bien hay una serie de instituciones que vienen trabajando en esto y hay una legislación en torno... Ahora, por ejemplo, no hay... el Código Penal todavía no tiene un... O sea, si bien hay penas para quienes afectan el patrimonio, todavía hay mayor rigurosidad. Pero yo no creo que quede el asunto solamente en el tema del castigo o la persecución, sino en cómo generamos políticas creativas que fomenten que las personas protejamos el patrimonio, políticas que generen inversión desde la empresa privada en las instituciones, claro, para poder proteger ese patrimonio. Pero te pongo un caso práctico. ¿Qué pasa si un día nos encuentran a los 4 huaqueando en la noche en un sitio arqueológico? ¿Qué nos pasaría? Nos llevan a la comisaría, nos ponen una denuncia, pero al día siguiente salimos. Sí, pero según el Código Penal hay 3 años de cárcel de pena. Sí, pero ahí es todo un proceso. Pero el huaquero, a ver, no estoy defendiendo a los huaqueros, pero el huaquero es el punto más débil de la cadena. Claro, es el eslabón final. El problema es el que compra las piezas. Y además, en nuestro país, o el que lamentablemente, el que las pide, claro. el huaquero, o sea, mucha gente ha encontrado en la huaquería un medio de vida. Entonces, hay de hecho proyectos y trabajos interesantes en el norte, donde se trabaja con las comunidades que viven en torno a los sitios arqueológicos. Para sensibilizarlos. Para sensibilizarlos, sí, y para generar otro tipo de actividades económicas. El caso de Tucumbe, por ejemplo, es sumamente importante. El caso de la huaca de Ferreñafe con el Museo Sicán. Hay un trabajo con la comunidad para encontrar alternativas, otros medios de subsistencia, que al mismo tiempo se aprovechen del patrimonio. ¿En qué sentido? En generando, no sé, producción de artesanía o gastronomía, gastronomía, ¿no? Relacionados con la tradición del lugar. Y en gastronomía también hemos perdido algunos platos. Seguramente, ¿no? Sí. Bueno, la manera de que el Ministerio de Cultura busca que se incentive la conservación es a través de las recetas, de la difusión, publicación y elaboración de recetas, ¿no? Y mucho de la música también, por ejemplo, de la Guardia Vieja, como no había mucho soporte para registrar las canciones, todo eso se ha perdido también, lamentablemente. Ahora con la tecnología y la modernidad, digamos, tenemos la oportunidad de recuperar, más que recuperar, de no perder, digamos, ¿no? Porque yo imagino que... Se digitaliza. Exactamente, claro, se digitaliza y eso me imagino que trae ventajas para protegerlo. Pero también, ¿no? Ahora, como gracias al internet, a la fotografía digital, cuando se han redescubierto una serie de fotografías antiguas, y yo estoy en ese negocio, entre comillas, en investigar, uno ve todo lo que se ha perdido. Claro. O sea, todas las iglesias, por ejemplo, para construir el nuevo Palacio de Gobierno, el que todos vemos en este momento, para hacer el patio trasero de Palacio, se derribó toda una iglesia barroca, la iglesia de los desamparados. Que era allí se inventó, por ejemplo, el sermón de las 3 horas. ¿No? Es curioso, en un país como el nuestro, yo creo que mucha gente de afuera se pregunta qué les pasa a veces a los peruanos, ¿no? Y me ha pasado cuando he estado en reuniones o eventos afuera. Porque tenemos este discurso, por un lado, de lo importante de nuestro patrimonio, de nuestras tradiciones. O sea, hay todo un discurso muy fuerte normalmente, claro, que se da en todos los niveles, de los políticos hasta el ciudadano común. Sí. Pero al mismo tiempo hemos manejado unas nociones de modernidad, de crecimiento, de mejora, que atacaban al patrimonio, ¿no? Entonces ahí tenemos un conflicto casi no resuelto. Es un poco hipócrita, ¿no? Además, ese discurso, porque acuérdense cuando estos chicos chilenos pintaron el muro inca, o estos niños escolares de Chanchán que patearon y los filmaron, etcétera, y es la sociedad que se va encima, o unos cárcel, un poco más quémalos, los grafitis, las pintas en las esculturas del Paseo Colón, todo por ejemplo. Todo el mundo quiere poner, ¿no?, su corazoncito con su nombre. Entonces, claro, es un tema también de cada una de las personas que tomen conciencia, no solo conservando, ayudando a conservar, sino también visitando. Claro. Porque también falta incentivar el consumo de visita a estos tipos de a veces da ganas de retirar todas las esculturas que hay en el espacio público, meterlas a un museo y poner réplicas. Sí, claro. ¿No? Sí. Bueno, tenemos que irnos a un último corte y en el siguiente bloque hablaremos del patrimonio cultural que hemos recuperado. Ya regresamos.
En el programa de hoy estamos hablando del patrimonio cultural. ¿Qué tanto patrimonio cultural hemos recuperado? Por suerte tenemos ejemplos muy buenos. La Huaca Mateo Salado, en la Plaza de la Bandera, en Pueblo Libre. Claro. Tenemos la Huaca Pugliana. La Huaca Pugliana era un botadero de basura. Hace 20 años era un muladar. Exactamente, sí, sí. ¿no? Y ha sido todo un trabajo de un grupo Igual de gente. La Huaca Guantille. Sí, que se ha recuperado. En Magdalena. En Magdalena, sí. Hay trabajo, sobre todo, pero fíjate que, mire, los ejemplos que hemos mencionado son arqueología, prehispánico, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí nos falta un poco más trabajar lo colonial y lo republicano. Creo que ahí también falta... Se ha reinaugurado hace pocos días la casa de Bodega y Cuadra, ¿no? Sí. Que eso ha sido un gol realmente, ¿no? Porque la casa es muy interesante. Claro. ¿Y cómo recuperarlo? Digamos, hay que incentivar la inversión privada, como en el caso, por ejemplo, de la Huaca Pugliana. Sí, claro, porque ahí está el restaurante, pero ahí ha habido una labor muy grande de la municipalidad. Claro, es una combinación, pero invitar siempre a la inversión privada también para que le echen el ojo al patrimonio como un potencial. ¿no? Lo que pasa es que además tú lo que ves en otros países es, por ejemplo, el uso contemporáneo, repito, de esos espacios patrimoniales, como hotel, como restaurante, como museo también, museos privados. Y la zona se revaloriza a nivel inmobiliario. Así es. Porque ya están construyendo los edificios con vista a la Huaca, claro. ¿no? Si la Huaca está iluminada, si no es un muladar, si hay hasta conciertos, puede haber hasta óperas en una como hacen los egipcios, ¿no? O como hacen los griegos y los italianos con sus y los mexicanos también, ¿no? Indiscutible, ¿no? Yo creo que de hecho, si en ese momento conozco a algunas personas estarían aquí sentadas, ya se hubieran, mira, a la yugular hubieran atacado a Diana, pero porque es problemático, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido desde ese punto de vista con el Palais de Concert y la puesta de Ripley, ¿no? El asunto, yo creo que hay que partir de cuestiones, en principio, generales. Tener una política clara, definida, construida de manera lógica y con mirada hacia el futuro sobre para la protección del patrimonio cultural en términos generales. Y dentro de esta política generar mecanismos que permitan mayor participación desde diferentes ámbitos y diferentes enfoques para esta recuperación del patrimonio. El Estado no puede con todo el patrimonio, esa es una realidad y no lo vamos a negar, hay que asumirlo. Entonces, ¿cómo podemos revertir esa situación? Generando la inversión privada, pero el asunto no es simplemente decirle, señores, empresarios, vengan, apuesten, inviertan, hay que generar mecanismos. No tenemos que inventar fórmulas, hay que encontrar los caminos, ¿no? Claro, la resistencia, por ejemplo, a las fórmulas de incentivos fiscales, la resistencia más grande la pone el Ministerio de Economía. Claro. Entonces hay que transar y negociar con el Ministerio de Economía. Como sucede en otros países, que tú lo deduces de los impuestos. Así es. Y si generamos esto, que no es eterno, lo que vamos a hacer es recuperar el espacio, generar nuevas actividades y movilizar económicamente esos espacios. Entonces, la mirada aquí siento que en muchos casos es absolutamente inmediatista, ¿no? Y de acuerdo a políticas que no ven con proyección que la protección y la salvaguardia del patrimonio, en el caso de las casonas y en términos generales, generaría, digamos, el desarrollo de este potencial que tiene nuestro patrimonio para muchos efectos, no solamente para el turismo, sino en general para un desarrollo más integral del país. Ahora, por ejemplo, Diana, si yo tengo 20 huacos en mi casa, que no los tengo, ¿ya? Si yo tengo 20 o 30 huacos en mi casa, como muchas familias o muchas personas... Era muy común, yo recuerdo de niña encontrar en las casas huacos verdaderos. ¿Qué hago con eso para no estar con el sentimiento de culpa? Hay que registrarlos en el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, de hecho, hace poco hizo una campaña, toda una campaña para que la gente vaya con sus colecciones a registrarlo. Pero no significa que se van a quedar... No, para nada. De hecho, la ley de patrimonio, la 28296, contempla la propiedad privada del patrimonio. Es decir, la gente puede tener patrimonio y es su propiedad. El Estado es cierto que pasa a tener algunos cuidados. ¿Los puede heredar y todo? Sí, por supuesto, lo puede heredar. Tú lo registras, el ministerio te va a dar un certificado, hay un costo mínimo que asumir, pero te dan un certificado y con eso tú puedes mantener la propiedad. O sea, no es que vas a ir a declarar como piensan muchos y ahí te agarran. Que se lo van a quitar, no. Otra pregunta. Conozco gente que salió del país en los años 60, 70, cuando no había tanto impedimento, y yo no digo que de mala fe se llevó huacos para tenerlos en sus casas, porque trabajaron durante mucho tiempo fuera y ahora quieren
se mueren de miedo de traerlos. Una persona particular puede repatriar o dar una amnistía a aquellos que se llevaron, no digo de mala fe, y quieren repatriar esos objetos. Hay esos casos definitivamente. Hay una dirección del Ministerio de Cultura, ¿Defensa del Patrimonio es? Es control y fiscalización. Que es la que ayuda a esos casos particulares. De hecho, el Ministerio tiene módulos en el aeropuerto. Tiene módulos para atender ese tipo de casos, tiene módulos en Serpost, tiene Sí, módulos... pero mucha gente quiere la garantía de que si se traen sus 30 no guacos, se los van a quitar. Los mantos, Sí. ¿no? Se los van a quitar acá, se los van a decomisar. ¿Eso no va a ocurrir? En principio, por lo que establece la ley, no debería ocurrir. En todo caso, no sé si hay un programa específico o si el Ministerio ha pensado en ese tipo de casos, ¿no? Pero finalmente la idea es cómo facilitar estas intenciones. Y hay una cuestión que es importante, que me gustaría resaltar de lo que decía Diana, porque es importante el registro. No es por el simple hecho de que el Ministerio tenga un reporte de piezas, de a quién le pertenece y dónde está, sino que uno de los problemas más serios que se enfrenta desde el Ministerio, desde la Cancillería, cuando se subastan objetos históricos peruanos en las grandes casas de subasta o en subastas por Internet, es que no hay un registro que sustente que ese bien es un bien, ¿no?, peruano y que ha salido ilícitamente y que es de propiedad del Estado y de alguien. O sea, no hay forma de probarlo. O sea, tú lo ves, es un huaco Nazca con tales características, pero el asunto es, señores, dennos su declaratoria de propiedad, ¿no? Entonces, el registro es importante en ese sentido, ¿no? O sea, ahora, ¿qué hacer? Por ejemplo, ya Machu Picchu es emblemático, pero tenemos otros sitios arqueológicos muy interesantes, como por ejemplo Vilcashuamán, Huarma Huamachuco, que es impresionante, Cuelap. ¿Cómo poder rescatar mejor esos sitios arqueológicos y que los peruanos, sobre todo, yo no digo los extranjeros, a mí me interesa promover sobre todo el turismo interno? ¿Cómo podemos hacer para atraer más visitantes a esos lugares? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, yo pensaba ahorita en Aipate, en Ayabaca, que es un sitio también impresionante. Tú cuando viajas realmente te encuentras con unos sitios increíbles. Marca Huamachuco, ¿no? Por ejemplo, Marca ¿no? Huamachuco es el Machu Picchu del norte. Tantamayo, es decir, tienes o unos Huanucopampa, espacios, pues, ¿no? claro, tienes unos espacios que lo que sucede muchas veces es que cuesta muchas veces llegar a estos sitios. Todavía hay problemas de acceso y cuando llegas te encuentras con sitios arqueológicos todavía donde el proceso de puesta en valor no ha sido completado, no te encuentras señalización, no hay a veces ni siquiera guías ni nada, es decir... Pero hay una reciente experiencia exitosa con algún... Creo que lo más exitoso que ha habido ha sido en la costa norte, ¿no? Con las pirámides de Tucumel, lo de Zipán, la Huaca del Sol, pero ahí ha habido mucha inversión privada también. Mucha, de hecho, bueno, está Bacus, ahí estás planteando una cuestión que es importante, el tema de la inversión. Sí. Claro. ¿No? Los sitios, los sitios arqueológicos o los sitios históricos no se ponen en valor por obra y magia del Espíritu Santo. Claro. Hay una necesidad de inversión y en ese caso no es solamente una chamba que debería asumir el Ministerio de Cultura, sino que debería asumir los gobiernos regionales, la empresa privada, ¿no? Y un trabajo además que tiene que ver, o sea, una puesta en valor no es solamente hacer el caminito y poner una señalización, tiene que haber investigación. O sea, hay una cadena de acciones que permiten que ese lugar se ponga en valor y generar, ¿no?, los mecanismos para que la gente pueda visitarlos. Yo creo que la plata está, conocer. o sea, hay más dinero que antes. Sí, y los gobiernos regionales. Lo que pasa es que los gobiernos regionales ahí es como la labor del Ministerio de Cultura. No, ahí hay una labor también que hacer, ¿Y de qué manera nosotros, yo no vivo en una casona antigua, ni tengo ningún huaco, pero de qué manera yo puedo proteger el patrimonio cultural? Tenemos que entender que es tarea de todos, responsabilidad de todos. Es tarea de todos, desde que se dice es parte de la labor del Estado, el Estado somos todos. Yo creo que una parte importante ahí es conociéndolo, ¿no? Lo que decía Johnny hace un rato. Es decir, en realidad la gente en el Perú no es, y PROMPERÚ tiene estudios de eso, los peruanos no les gusta viajar con motivación cultural, ¿no? Es decir, el visitar sitios arqueológicos o museos. Es turismo recreativo. Te dicen qué aburrido, ¿no? Ya te llevan en el viaje de promoción, pero realmente la gente cuando viaja, los estudios dicen que el peruano viaja por descanso.
y lo que no quiere es ir a pensar, a educarse, etcétera. Yo creo que ahí hay un cambio de chip que hay que realizar, ¿no? Hay que mostrar estos espacios como espacios atractivos, donde puedes pasar un buen momento también, y no tiene que ser la clase aburrida de historia, de arqueología. Tiene que ser también que solamente te habla de historia y que de lo ves datos. Cero motivado, ¿no? Y que te empieza a aburrir, etcétera, y que lo único que ves son huaco, cartelito, no. Tiene que, o sea, de hecho ya hay propuestas de museos y de espacios totalmente innovadores, interactivos, donde la gente se lo pasa muy bien. Y Ahora, eso es lo que hay que incentivar. Y aparte del regreso, de la repatriación, de los objetos o de las piezas de Machu Picchu que supuestamente se llevó Hiram Bingham, ¿qué otras recuperaciones importantes hemos tenido? Había en los últimos años muchísimas. ¿Cuáles, por ejemplo? Argentina fueron 2000 piezas, algo creo. así, si no me equivoco. México también se ha repatriado. Chile también devolvió algunos libros de la antigua Biblioteca Nacional. Pero que bueno, eso ha sido también todo un tema político, ¿no? Sí. Pero, digamos, ahí yo quiero destacar que hay una chamba, digamos, permanente de esas entidades que mencionaba en un bloque anterior. Lo que pasa es que son procesos complicados, son procesos que parten desde que se da la alerta de que hay piezas que se están siendo vendidas en tal subasta y demás, y eso tiene que tener también un contexto, ¿no? O sea, digamos, un encuadre. El encuadre es los convenios internacionales que se han firmado, de los que el Perú forma parte para la recuperación de estos bienes, y los convenios bilaterales. Es muy importante tener un marco jurídico que permite esa recuperación. Con Estados Unidos ha habido recuperaciones muy importantes porque hay un memorándum de entendimiento que se viene, digamos, haciendo desde hace muchos años, que justamente hace que en las aduanas norteamericanas, estadounidenses, haya especialistas que paren el objeto, se está entrando y se haga la consulta. Entonces es un trabajo de coordinación que ha demorado años. El también. altar de Chayapampa, de Puno, que fue encontrado en, no recuerdo qué sitio de Estados Unidos, y que fue finalmente traído. Un altar completo. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente el programa se ha terminado. Creo que hay que hacer una segunda parte porque nuestro patrimonio es así de enorme. No, ni segunda, tercera y cuarta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy interesante. Gracias a ustedes. Nuestro patrimonio cultural es realmente privilegiado, inmenso. Para aprender a protegerlo, primero tenemos que amarlo y conocerlo. Así que hay que inyectarle a nuestros hijos el amor por nuestro patrimonio. Chao.